Muy buenas noches, es grato saludarlos. Esto es 4 a la N, soy Gonzalo Prialé. Esta noche nos acompañan Rosa Bueno del Elcari, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, y Milton Bongese, director de Evidenza Consultores, exministro de Vivienda y de Agricultura, que tiene una amplia experiencia en el sector público. Buenas noches a los dos, muy grato tenerlos. Vamos a tocar el tema de la Asamblea Constituyente y esta nueva Constitución que parece que fuera la pomada que cura todos los males y que nos va a sacar de la situación en que estamos. Bueno, la verdad es que a partir de un supuesto clamor popular encarnado en las marchas de algunos miles de ciudadanos, lo que ha sido aprovechado por unos cuantos cientos de vándalos y extremistas que toman carreteras y aeropuertos y queman instalaciones públicas, se está pidiendo una nueva constitución, a gritos, que dicen que resolverá todos los problemas nacionales. Rosa, ¿cómo ves esto? ¿Crees que es necesaria una nueva constitución para reducir la pobreza, generar empleo y cerrar las brechas sociales? ¿Y cómo afectaría la nueva constitución al empresariado, grande, pequeño y mediano? Gracias, Gonzalo. También es un gusto para mí estar el día de hoy compartiendo esta mesa contigo y con Milton. Respecto a tu pregunta, lo primero que tenemos que decir es que sin duda hay un reclamo social que, si bien no se ha visto en estas manifestaciones porque han sido, como tú señalas, infiltradas por algunos intereses políticos, hay gente que cree sinceramente que una constitución va a solucionar el problema de las brechas de riqueza en este país. Y lo primero que tenemos que decirles es que esto no es así. También piensan que la Constitución no incluye o no contiene derechos fundamentales como la educación, la salud, derechos humanos, etc. Y ahí quería comentarles que esto es un grave error. La Constitución actual del Perú, en su parte dogmática, que es la parte donde hace el enunciado de los derechos fundamentales, es muy completa y probablemente una de las mejores de Latinoamérica. Y además tiene mecanismos que hacen que estos derechos se enriquezcan a medida, ¿no?, que la comunidad internacional, por ejemplo, suscribe tratados de derechos humanos, tratados contra la corrupción, etcétera, porque hay un artículo en la Constitución que señala que esos nuevos derechos que han sido objeto de convenios internacionales forman parte automáticamente de la Constitución en el país. Entonces, en la parte de los derechos, pero es importante señalar que estos derechos tienen derecho a eso, sin embargo, alguien tiene que ejecutar las acciones para que esos derechos lleguen a los ciudadanos, y es ahí donde tenemos una falla. El Estado nos ha fallado y el Estado no ha sabido hacer un trabajo adecuado de redistribución de la riqueza que generó el modelo, ¿no? Y ahí es donde se han generado brechas y la insatisfacción del pueblo, pero es importante que sepan y que entiendan que la solución no va por ahí, que una nueva constitución no va a solucionar los problemas de falta de agua, desagüe o condiciones de vida adecuadas. Y esto hay que decirlo para que estas personas que tienen un reclamo justo no sean utilizadas por intereses políticos. Por otro lado, se habla de una asamblea constituyente para reemplazar la Constitución del 93 y refundar al país. La refundación pasa por disolver el régimen económico, disolver es gracioso, el régimen económico de la Constitución del 93 y crear las condiciones políticas para redefinir el Estado unitario, o dejarlo atrás, mejor dicho, capturar el poder, quedarse por décadas y saquear el país. Todo esto con pobreza generalizada y la desaparición de la clase media. Para decirlo simple, es un suicidio colectivo. ¿A eso nos están llevando? Ahora, no existe un país en el mundo que haya progresado sin crecimiento económico, eso está archimedido. Y tampoco existe un país con crecimiento económico sostenido que no haya progresado. Esto es un círculo muy virtuoso. Milton, en un artículo publicado el domingo pasado, comparaste los resultados en países vecinos tras aplicar nuevas constituciones refundacionales.
¿Qué encontraste? ¿Han funcionado? Mira, justamente una de las grandes victorias de la izquierda peruana, de la izquierda esta procubana que predomina en el Perú, es este mensaje de que una nueva constitución va a cambiar como por arte de magia la realidad del país. En realidad es gente muy fanática, casi parecen fanáticos religiosos que repiten dogmas sin base a la evidencia. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue tomar la evidencia justamente para tener alguna prueba con un método científico y verificar dos cosas. Primero, si los países que cambiaron sus constituciones para validar este socialismo del siglo XXI que promueve la izquierda local, los llevó a dos cosas: si los llevó a más crecimiento, si los llevó a mayor desarrollo medido por el IDH y si los llevó a una mejor distribución de la riqueza. Y la segunda pregunta que hicimos fue si estos países, la primera era si ellos mejoraron contra sí mismos, pero la segunda pregunta es si Perú ha estado durante el periodo de vigencia de nuestra Constitución del 93 mejor o peor que ellos. Y lo que encontramos fue contundente. Ninguno de estos países tuvo un crecimiento mejor que el peruano en el tiempo de cambio de vigencia a su nueva Constitución. Ninguno de estos países tuvo un mejor desempeño en su índice de desarrollo humano que el Perú, y ninguno de estos países mejoró la distribución del ingreso tanto como Perú con su nueva Constitución. En resumen, lo que vemos es que las nuevas constituciones, ¿para qué sirvieron? Sirvieron para ampliar la acción del Estado, para ahuyentar la inversión privada específica y sobre todo la inversión privada extranjera, aumentar el poder del Estado, aumentar el clientelismo político, porque el Estado invade la actividad empresarial donde antes estaba el privado también, entonces empieza a hacer, a dominar el aparato público como si fuera mi aparato político, y todas las cifras son peores. Venezuela ya llegó al extremo en que ni siquiera ya presentan indicadores económicos de producción, porque la catástrofe económica y social es tan grande que ya ni siquiera publican estadísticas, ¿no? Que es lo mismo que hace pasa Cuba. con Cuba, claro. Así es. Sí. Y porque a eso lo lleva a tratar de ocultar la realidad. Decimos, no, las estadísticas son de los capitalistas, los socialistas no vivimos con estadísticas, y la realidad de las cosas es que en Venezuela 5 millones de personas se fueron del país. Hoy día más del 90% de su población es pobre, habiendo sido, junto con Argentina, los países más ricos de América Latina. Claro, eso es algo muy triste que ha ocurrido en las cercanías y parece que no lo quisiéramos recordar, porque fácilmente caemos en este canto de sirena de que una nueva constitución nos va a resolver algún problema. Es como si redactando una buena frase algo fuera a cambiar. Así no se solucionan los problemas. Por otra parte, es necesario actuar con firmeza para liberar activos nacionales estratégicos como carreteras y aeropuertos que han sido tomadas. Pero esta es una responsabilidad del Ejecutivo. La policía y el ejército cumplen órdenes. Esa estrategia y cómo llevarla adelante y cómo empoderarlos es algo que le corresponde al Ejecutivo. Por otra parte, necesitamos entrar a un proceso de pacificación con diálogo. Es urgentísimo para la recuperación de la economía, no para una asamblea constituyente. Necesitamos recuperar la economía y el empleo. En esto, Rosa, las cámaras de comercio son muy representativas. Sería interesante que a la vez que respondes o comentas lo que te voy a pedir, nos cuentes un poco cómo está conformada la Cámara de Comercio,
Y por otra parte, dado que agrupan a tantas empresas, ¿qué rol pueden jugar los gremios, como el tuyo, para impulsar un diálogo que los políticos no logran sacar adelante porque están extremadamente polarizados? Gracias por la pregunta, Gonzalo. La Cámara de Comercio de Lima es un gremio que representa a 10.000 asociados activos, ¿no? Son 10.000 empresas que cotizan mensualmente para participar en este gremio. Estas empresas son grandes empresas, pequeñas, medianas, microempresas, están en las diversas ramas de la economía, tenemos mineras, pero mayoritariamente tenemos empresas en el comercio y más del 70% de nuestros asociados son pequeñas y medianas empresas. Estas pequeñas, medianas y microempresas, miles de empresas que forman parte de la Cámara, dan cientos de puestos de trabajo y es lo que nosotros denominamos el pueblo productivo. Y sobre ellos, en esta confrontación que hay actualmente en el Perú, nadie está pensando. Yo me he estado comunicando regularmente con mis pares de las cámaras de provincia, de las zonas en conflicto, ¿no? Y realmente la situación es muy complicada. En el Cusco ya el que vive, ¿no?, mayoritariamente una de las actividades principales es el turismo. Las personas ya no tienen para pagar planillas, las pequeñas empresas están cerrando, no tienen para pagar su reactiva. Hay que pensar que vienen de una pandemia durísima. Cuando han empezado a levantar un poco la cabeza, ha venido esto que es peor que la pandemia y, como digo, nadie está pensando en ellos. Lo que está comprometido en estos conflictos es el 12.3% del PBI. Es lo que representan ahorita las zonas en conflicto. Esto, a su vez, implica puestos de trabajo en peligro, puestos formales, de los que hay pocos en el país, dicho sea de paso, de más de 230.448 puestos de trabajo en peligro, 5.7% del trabajo formal. Eso es lo que está ocurriendo con estas protestas. Las pérdidas diarias son de 563 millones de soles, discúlpame. Y finalmente hay algo que es mucho más grave, que se está rompiendo la cadena de pagos. Y una vez que se rompa la cadena de pagos, ya esto va a ser realmente grave. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que tienen que darse como condiciones mínimas para empezar un diálogo sincero con la población? Y sobre todo productivo. Exacto. Hay que restablecer las condiciones de orden. Ya se han empezado a recuperar las carreteras. Este esfuerzo tiene que continuar. En un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley. No están por encima de la ley los manifestantes y menos aún esos delincuentes o gente con intereses subalternos que se ha infiltrado en estas protestas, pero tampoco está por encima de la ley el propio gobierno ni la policía, ¿no? Creo que lo primero es, lamentando lo que ha pasado profundamente, tiene que haber un reconocimiento, si lo hay, o una investigación seria de los muertos que han ocurrido en el país. Hay que separar el trigo de la paja y el Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero lo debe ejercer dentro de las condiciones que el derecho establece y si en algún caso eso ha sido excedido, debe investigarse. Lo mismo que tiene que separarse de los manifestantes a los que ya realmente hemos visto en cadena nacional son delincuentes puros y duros. Simplemente ahí no hay ningún tipo de protesta, pero eso también es parte del esfuerzo que tiene que hacer el Estado. Creo que estas son las condiciones mínimas para empezar un diálogo y creo que instituciones como la nuestra, que representan a ese pueblo productivo del que te hablé, tienen un rol importante que realizar, porque aparte de conversar y de discutir y escucharnos entre los peruanos con respeto por las posiciones, porque tal vez estén equivocados en pedir una asamblea constituyente, pero tienen un malestar profundo que tiene que ser escuchado. Entonces, la Cámara de Comercio, le quería comentar que ya desde abril del año pasado vimos este problema, no pensamos que se iba a explotar de la manera que explotó, pero pensábamos que en estos 30 años de crecimiento la riqueza no había fluido para todos y como empresarios decidimos participar en política a través de la presentación de propuestas de políticas públicas en democracia, libre mercado, formalidad y seguridad ciudadana.
Pero volviendo al tema, creo que es importante que los empresarios entendamos que la riqueza que generamos no necesariamente cayó y ahí tenemos una tarea. Tenemos que supervisar al Estado para que haga el trabajo y aportar con estas políticas para que esto pueda llegar a todos los ciudadanos. Y para cerrar, porque creo que me estoy excediéndome con el tema, nosotros podemos aportar con la formación de mesas productivas en las regiones. A través de las cámaras de comercio, nosotros como gremio tenemos las capacidades para ayudar. De hecho, ya hemos presentado al Ministerio de Economía y Finanzas varias cartas presentando proyectos que deben desarrollarse para dinamizar la economía de esas regiones, para generar trabajo y volver a retomar, ¿no?, la senda de crecimiento que tanto necesitamos en el país. Muy interesante y muy importante, porque estamos ahora ante un vacío de diálogo, porque los políticos no se ponen de acuerdo ni sobre qué hora es. Lo estamos viendo, es un espectáculo esto de la cantidad de consideraciones y reconsideraciones en el Congreso que no llegan a nada. Y probablemente vamos a seguir dando vueltas. Es como manejar una moto en círculos en el centro del desierto. No sé para qué sirve. Entonces, en ese contexto, o desgraciadamente en ese contexto, el aporte de los gremios para movilizar las fuerzas productivas de cada región, las pequeñas, las medianas empresas, y las grandes eso también sería importantísimo, porque si vamos a creer que los políticos van a llegar a dialogar, bueno, van a pasar varios años. Milton, lo que también se nota es que hay esta obsesión de la izquierda progresista y marxista de tirarse abajo el capítulo económico de la Constitución. Es como un anatema para ellos. Fundamentalmente, creo que la respuesta es clara, porque ha dado resultados, ¿no es cierto? Dos hitos fundamentales, por ejemplo, que han dado curso al crecimiento económico de varias décadas y la reducción de la pobreza sostenida, es la prohibición al BCR para conceder financiamientos al erario, como se dice, es decir, la famosa maquinita. Y por otro lado, la prohibición de que los congresistas aprueben iniciativas de gasto público, pero además también el respeto a los contratos. Y pese a las terribles experiencias de décadas de fracaso de Petroperú, Sedapal y las empresas de prestación de servicios de saneamiento, todavía hay gente que quiere estatizarlo todo para llenarnos de empresas que solo generan pérdidas y no dan servicio. ¿Cómo crees que se puede contrarrestar esto? Porque parece que la gente creyera más que una bonita letra en una constitución va a corregir las cosas que se han venido dando bien con esta constitución en su capítulo económico, que precisamente se puede mejorar, pero no debe cambiarse de ninguna manera. Mira, yo creo que efectivamente la izquierda tiene esta mirada y creo que esto viene del propio Marx, ¿no? Marx decía que los medios de producción, que no debería existir propiedad privada sobre los medios de producción. Entonces decía, pero hasta que venga el comunismo, en el socialismo, que sea propiedad pública. Es uno de sus dogmas religiosos, sin ninguna evidencia, por supuesto. Y lo que ha mostrado la experiencia peruana y latinoamericana es que cuando capturan el aparato productivo a través de empresas públicas, suceden dos cosas indefectiblemente. La calidad del servicio al ciudadano disminuye fuertemente y, en segundo lugar, se incrementa la corrupción también exponencialmente y terminan quebrando las empresas. En el Perú vimos cómo en 5 meses quebraron Petroperú. Petroperú tenía grado de inversión y pasó a categoría bonos basura en 6 meses. Claramente porque los mercados son muy sensibles a los malos manejos. Los ejemplos de gestión pública de servicios en el Perú es lamentable. En las pruebas PISA de calidad educativa, porque en el Perú además la educación está a manos del Estado, salvo excepciones, la educación está en manos del Estado. Las pruebas PISA que te miden la comprensión lectora y las habilidades lógico-matemáticas nos ponen solamente por encima de Haití en América Latina. La salud, que la maneja el Estado. Estaba viendo justo una noticia en donde no recuerdo qué hospital de Lima
solamente ha cumplido el 16% de sus citas porque los médicos, muchas veces de los hospitales públicos, agremiados en la Federación Médica, deciden hacer con su tiempo lo que a ellos más les place. Entonces no se generan estos servicios. Y eso es un poco la orientación de este socialismo del siglo XXI, ¿no? Tratar de capturar el Estado para generar privilegios. Cuando se tomó el gremio de maestros, fueron 30 años de políticas públicas que benefician a los profesores. ¿Y cómo los beneficia? Bueno, trabajando menos, siendo menos exigentes, pidiéndoles menos horarios, etcétera, y al alumno no lo pones por delante. Lo mismo con la salud. Y entonces ese es el camino directo al fracaso. Como tú bien dijiste hace un rato, te puede gustar o no el capitalismo, pero el capitalismo es el único sistema que te garantiza generación de riqueza y te garantiza reducción de pobreza. No ha habido ningún socialismo que haya logrado eso. Claro, hay evidencia en el mundo entero. Los países que han prosperado y han salido de la pobreza son capitalistas, pues. No sé de qué otra manera decirlo. Hasta y los Rusia, que están hundidos en la miseria, claro, son socialistas del siglo XIX, XX o XXI. Así es. Entonces, creo que la situación es clara, pero hay que mostrársela a la gente. Quizás hemos fallado en la narrativa y entonces ideas tan básicas como una nueva constitución soluciona todos los problemas calan, y la evidencia empírica que se puede tener en abundancia parece que no contara. Pero vamos a una pausa y continuamos después. Estamos de vuelta, esto es 4 a la N y se ha unido a la mesa José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Bienvenido, José Ignacio. En el caso actual, estamos pues ante esta creencia de que una nueva constitución cambia la realidad como si esto fuera posible. Esto es una patraña ideológica, ¿no? Es un mantra de la izquierda marxista. Y la verdad no es que haya fallado el modelo, lo que ha fallado es el Estado, ¿no? Y en ese contexto, una nueva constitución también afecta pues, las inversiones y el empleo. ¿Cómo ves esta situación? O sea, ¿qué efecto puede tener sobre el empresariado vivir años de discusión de una posible nueva constitución? ¿Qué nos esperaría? Bueno, gracias Gonzalo, gracias por la invitación, gracias también a Milton y a Rosa por estar aquí con nosotros y conmigo. Disculpen por la demora. Miren, habría que ver simplemente el caso chileno, ¿no? Cuando empieza la convención constituyente en Chile, los indicadores económicos de Chile era una especie de carrusel, ¿no? de montaña rusa en varios aspectos, ¿no? La economía chilena, además de la inflación causada evidente por elementos externos, también, digamos, cayeron las inversiones, ¿no? El precio del tipo de cambio subió mucho, la bolsa de valores también cayó, y la gente podrá decir, no, mire, estos son elementos muy técnicos que no sirven mucho, que en verdad no tienen que ver con la gente, no tienen que ver mucho con la gente, porque si el tipo de cambio no es positivo, entonces suben los precios de los alimentos, si no llegan las inversiones no hay trabajo, digamos, si las acciones de las empresas caen, las empresas no pueden seguir invirtiendo, no tienen respaldo económico afuera. El problema es que aquí en el Perú hemos estado tan mal últimamente, tan mal económicamente, que ya prácticamente parece que no tenemos nada que perder, ¿no? Pero Chile era un país que estaba bastante bien, y en esos 2 años y medio en los cuales se metieron en todo este embrollo de la Convención Constituyente, además de gastarse más de 80 millones de dólares y mucha otra plata, digamos, en sueldos y en los gastos de esta convención, sus indicadores económicos, la inversión, su estabilidad, su clima de negocios perdió mucho, ¿no? Entonces es el caso chileno, que es el mejor país de Sudamérica, ¿no? Si al mejor país de Sudamérica, con las mejores instituciones, con el mayor orden que existe, digamos, incluso en ejecución presupuestal y en todas estas cosas, le fue así de mal, o sea, lo golpeó de verdad y lo puso en un nivel, digamos, de sensibilidad frente a las inversiones internacionales
Imagínate al Perú, un país que hoy día, sin asamblea constituyente, ya es un país desconfiable. O sea, ya es un país en el cual no se puede confiar para venir a invertir, ¿no? Entonces creo que por ahí hay una primera beta un ejemplo al cual mirar, ¿no? Tenemos pues un problema entonces de un Estado que no funciona, que no entrega, que no da resultados. La gestión del gobierno de Castillo ha sido, desde que tengo uso de razón, la peor que he visto. Es difícil imaginar algo tan deficiente. Parecían decididos a destruir el Estado y no gobernar. Y este daño va a tener impacto a lo largo de varios años de aquí en adelante hasta que logremos recuperar el ritmo. Pero por eso mismo debemos enfocarnos en qué debemos hacer desde ahora, porque no nos podemos pasar los próximos 2 años discutiendo sobre la elección en el Congreso y la vacancia. Un poco más ya se va a convertir en una especie de discusión sobre la inmortalidad del mosquito, porque no conduce a nada realmente, no dan resultado. Pero no debemos abandonar el país. Ojalá que el gobierno recapacite y el Ejecutivo tome las riendas de la recuperación económica con el apoyo de los gremios, como dice Rosa. Entonces, Milton, ¿cómo se puede impulsar desde ahora y a continuación continuar con cambios que logren transformar la gestión pública, que hasta ahora no da resultados? Yo creo que el país fue muy tímido en continuar con las reformas institucionales y económicas que se iniciaron en los 90. Ha habido no tantas reformas como debieron haberse hecho, y como país en varias dimensiones nos conformamos con lo que teníamos y debimos haber sido más audaces. Carrera pública profesional, el 2014 se aprobó una ley para que la carrera pública sea meritocrática, para que entren los mejores, para que asciendan los mejores, y hasta ahora no se terminó de implementar. Las normas públicas, la burocracia, creció de manera exponencial. Yo fui jefe del Sistema Nacional de Inversión Pública a principios del 2000, en los primeros años del 2000, y los anexos y los reglamentos que teníamos eran muy simples. Ahora cada vez cada reglamento tiene anexos y tiene más información que no contribuye a mejorar la formulación de proyectos. Cuando tú ves las normas, por ejemplo, de contrataciones, cada vez más sofisticadas supuestamente para evitar corrupción, y la verdad es que no se evita nada, sino que más bien tú creas un perfil de especialista en contrataciones que al final es tu aliado para gastar de la manera más oscura la plata. Entonces, más carrera pública, profesional, menos normas, y ya lo había demostrado. De Soto en los 80s tuvo toda una agenda de simplificación administrativa que dio muy buenos resultados. La tomó inicialmente más tímidamente Alan García, pero luego Fujimori ahondó en eso, y también con crear más propietarios, ¿no? Los programas estos de titulación y registro de tierras, tanto en urbanos como rural, crearon millones de propietarios en el país. Creo que el Perú requiere ese tipo de profundización de reformas que nos lleven hacia un capitalismo popular mucho más extendido. No hemos tenido políticas claras, por ejemplo, para la pequeña y mediana empresa. Eso no ha sido un objeto de política económica, y la política laboral generalmente beneficia a aquellos antiguos sindicatos con estos modelos que corresponden más al viejo industrialismo de los 70s, pero no hay un régimen laboral que promueve el empleo para las MIPES, por ejemplo. Y eso es terrible. Y finalmente creo que nos ha dado miedo también hablar de la participación del sector privado en distintos sectores de la economía, que ha demostrado que lo hace mucho mejor que el Estado. Y me refiero a educación y salud. Ahí donde, por ejemplo, hubo participación del sector privado, en colegios tipo Fe y Alegría, los rendimientos de los alumnos era muy superior
al del modelo público tradicional. Y en temas como, por ejemplo, salud, Salud tenía las UAPs, que eran estos policlínicos en la ciudad, tenían muchos mejores indicadores que la atención en los policlínicos que eran directamente gestionados por el propio Salud. Entonces hay que sacudirnos un poco de estos complejos de miedo al sector privado y darle más oportunidades en la economía peruana. Es cierto, y mencionaste a Hernando de Soto, efectivamente él le dio cabida, puso en escena esta idea del capitalismo popular y cómo las personas hacen su propia acumulación de capital y salen de la pobreza por su esfuerzo. Así es. Y el Estado más bien debe dejar de estorbarlos. Sin embargo, este proceso, después de un par de décadas de abrirnos los ojos, resulta que ha caído en una variante que hasta cierto punto es perversa, ¿no? Lo que se ha impuesto en el país es la informalidad de la minería ilegal, de la tala, el narcotráfico, y la sociedad está penetrada y la informalidad de ese tipo se ha evidenciado más que nunca en el gobierno de Castillo. Era como si hubieran llegado al poder con sus costumbres y sus mañas. Eso, ¿cómo lo ves, José Ignacio? ¿Qué se podría hacer para dar un balance? Sé que es un tema enorme, pero al vale final, la pena conversar un poco. Sí, al final creo que en simple y usando una imagen que pueda servir para explicarlo, hemos construido un Estado en donde solamente los grandes, y esto sin ningún tipo de filtro ni sesgo ideológico, digamos, solamente las grandes empresas y las grandes empresas formales pueden soportar esa tremenda regulación, ¿no? Y ese tremendo intervencionismo. Entonces, la construcción de un Estado así como tú dices, tan burocrático, tan grandote, tan grasoso, lo único que ha hecho ha sido dejar que los pocos que podían cargar con toda esa grasa y con toda esa carga, ¿no? Y con todo ese bulto de regulación, estén ahí arriba, ¿no? Y luego abajo tienes a toda la masa de MIPYMES y de trabajadores independientes, simplemente tratando de navegar en la informalidad o pasando de la formalidad a la informalidad y saltando de un lado a otro, ¿no? Entonces, hemos construido una sociedad dividida. Pero no está dividida ni por razas ni por clases, Gonzalo, porque la movilidad social en los últimos 40 años ha sido tremenda. Movilidad social y movilidad racial. José Antonio Augusto, un historiador que fue mi profesor, él decía, en el año 2000 y tantos, antes de fallecer, él decía que nosotros ni siquiera habíamos visto el amanecer del mestizaje en el Perú. Pero nosotros lo hemos visto. Este Perú es un país mucho más mestizo que hace 40, 50 años. Sin embargo, ahora las barreras de crecimiento no son raciales, y ya no son tan raciales ni tampoco tan clasistas, aunque podamos aceptar que hay algo de eso en el Perú. Ahora son unas barreras de no puedes entrar en el sistema. No tienes servicios públicos, el Estado no te da nada, no tienes una buena educación, no tienes una buena salud, una pequeña parte de empresarios paga los impuestos, toda esa plata se va a un Estado gigante y una gran cantidad de gente no tiene nada. Entonces la informalidad no es el problema. El problema es la formalidad mal entendida y mal estructurada que se ha construido. El problema no es la informalidad. El informal sobrevive como puede y sostiene su propia economía familiar con todo el esfuerzo del mundo. Toda esa cosa que está arriba y que nadie puede penetrar, ese es el problema. Es probablemente la formalidad mercantilista que tiene esta costumbre de poner barreras de ingreso para que no se meta demasiada gente a nuestro club También privado. puede ocurrir eso, claro. Eso hace un gran daño en el país. Por eso un gremio como la Cámara de Comercio de Lima, que es democrático, ¿cómo ves el tema de la informalidad? ¿Cómo bajar las barreras? ¿Cómo abrir las compuertas para que ingresen los informales a la formalidad por voluntad propia, pues no forzadamente? Justo como te comentaba al principio, una de las políticas que estamos trabajando es acceso a la formalidad. Nosotros presentamos ya en el 2019 un estudio que nos trabajó Macrocónsul sobre lo que eran los sistemas laboral y tributario
tan duros que no permitían, ¿no? Y propusimos una serie de cambios. Desde ese trabajo a la fecha estamos haciendo un análisis más profundo de lo que es la informalidad en el país. Como te digo, desde el gremio nosotros tenemos, el Perú es uno de los países que tiene la mayor tasa de emprendimiento en el mundo, pero así como tiene la mayor tasa de emprendimiento, una de las mayores tasas, tiene una de las mayores tasas de mortandad. Entonces lo que hay que trabajar, el Estado, evidentemente, quitando todas estas normas, yo no me voy a comentarlas porque ya las dijo Milton, ya las comentó también José Ignacio, pero desde los gremios lo que nosotros hacemos es darles capacidades a estas empresas, ayudarlas a pasar, ¿no? Hay muchas que están, como dice, en el límite de la informalidad. Hay que darles las herramientas para que se mantengan en la formalidad. No puede ser que más del 80% de la economía peruana sea una economía de segundo orden, ¿no? Tenemos ciudadanos y empresarios de segundo orden en el país y esto no puede continuar, ¿no? Nosotros veíamos que el tema para resolver la informalidad el Estado no ha tenido ninguna alternativa, todo lo contrario, las normas que está dando y ahora último lo que hemos visto con falta de calidad regulatoria, con falta de claridad en las normas, lo único que se está consiguiendo es arrastrar más peruanos a la informalidad. Las normas, por ejemplo, las barreras burocráticas que fueron una alternativa interesante. Por ejemplo, alguien gana una barrera burocrática respecto a trámites con el gobierno central o las municipalidades. ¿Y qué hacen estos gobiernos? En vez de decir me equivoqué, solucionemos el problema, llevan al contribuyente, llevan a la pequeña empresa hasta el Poder Judicial. Esto es de locos. Hay un sistema que debería funcionar, pero no funciona. Estamos, como te digo, terminando este estudio, que lo está haciendo un gran analista que es Carlos Meléndez, con una mirada sociológica de todo el problema, aparte del tema económico, para presentarlo, porque nosotros pensamos que sin una democracia fuerte, sin seguridad, sin un libre mercado que funcione y con este nivel de informalidad, no tenemos un país viable. Y para eso, como empresarios, nos estamos preocupando y presentando propuestas para mejorar esto. Claro, siempre he creído que el problema de fondo del país no es tanto la pobreza, sino la falta de oportunidades para salir de la pobreza con tu propio esfuerzo, tú y tu familia, si es que sanamente te dedicas a hacer algo todos los días y lo haces con el esfuerzo del caso, ¿no? Hay que abrir la economía para permitirlo, la cancha para todos. hay que abrir la cancha, eso se llama igualar la cancha. Pero al mismo tiempo subsisten desigualdades, sobre todo por las diferencias en acceso a servicios básicos como agua, salud, educación. Ahí es donde falla el alcance del modelo para resolver ese problema, sin lo cual no podemos hablar pues de igualdad cuando el acceso a los servicios no se ha igualado. Eso creo que es un problema central, que no se resuelve con una nueva constitución ni tampoco con estas ideas trasnochadas de izquierda, sino gestionando bien. Es un problema de gestión. O sea, te digo, no es el modelo, es un problema de gestión, ¿no? Y nosotros los empresarios, insisto, hemos tomado la agenda de la creación de riqueza y generalmente la derecha en todo el mundo toma la agenda de creación de la riqueza y la izquierda toma la agenda de la redistribución, pero no es capaz de presentar soluciones para esa redistribución. Por eso yo creo que ha llegado el momento en que los empresarios tomemos esa agenda, porque hemos demostrado que podemos generar la riqueza. El Perú en los últimos 20 años ha crecido por encima del 5%. Eso nos ha permitido sacar cantidades de peruanos de la pobreza. Entonces lo que nos falta hacer es ver que esa redistribución de la riqueza que se genera llegue, como tú dices, a todas estas, a toda la sociedad, que permee hacia abajo, que hablemos de un libre mercado inclusivo, pero eso no tiene nada que ver con las normas del modelo, sino con la gestión, con las personas, tanto el Estado como nosotros desde nuestros gremios empresariales, que tenemos que comprometernos con eso. Exacto, qué bueno oírlo. Yo diría como conclusión, no sé si moraleja, pero conclusión, digamos, de lo que hemos venido conversando a lo largo de la primera parte, creo que el país no necesita más constituciones. Lo que necesitamos son, como tú bien dices, soluciones. Y no es cierto que el pueblo pide una nueva constitución. Estamos acá viendo un espejismo de gente que marcha todos los días.
La misma gente le da 6 vueltas a la Plaza San Martín y parece más gente, ¿no? Estas constituciones no han dado resultado en ningún país y ya se han puesto en práctica. ¿Para qué caer en lo que no funciona? Básicamente tenemos que abrir los ojos. Y además otra cosa, no debemos olvidar la corrupción del gobierno de Castillo, que parece que ha sido archivada. Ya no se habla de eso, ahora se habla de el modelo que no funciona, 200 años de abusos y ¿qué? Y el último año y medio que ha sido un gobierno de constantes denuncias por corrupción, incapacidad absoluta y básicamente saqueo del Estado. De eso no se, parece que ya nos hubiéramos olvidado, pero Ocurre tanto todo el día. ¿por qué no se recuerda eso para poder salir bien de donde estamos y no como ignorarlo y tratar de resolver todo lo demás mientras eso se queda debajo? Es como barrer la basura o el polvo debajo de la alfombra. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de vuelta en 4 a la N con Rosa Bueno del Ercari, Milton Pongese y José Ignacio Beteta, viendo el tema de esta amenaza de una nueva constitución que el país no necesita y una asamblea constituyente que vale la pena ahora. Quiero relatarlo lo más brevemente posible. La experiencia que hubo en Bolivia. Evo Morales con su partido El MAS se convirtió en el portaestandarte de la demanda de una asamblea constitucional plurinacional. Llegó a ser electo presidente a fines del 2005 y esta fue la herramienta que le permitió perpetuarse en el poder desde el 2006 hasta el 2019, nada menos. ¿Cuál fue la línea de tiempo? A los 7 meses de asumir el poder, se eligió una asamblea constituyente donde Evo obtuvo 55% de los escaños. No le alcanzaba para los 2/3 de mayoría calificada, que era el control absoluto. 17 meses después se aprobó la nueva constitución. La oposición desconoció la legitimidad de la asamblea, porque en el interín, por los problemas que había para procesar los acuerdos, el partido oficialista, que no había logrado asegurar la mayoría de 2/3 de los votos asambleístas, forzó la letra de la ley de convocatoria y básicamente pues a empujones y gritos cambió la regla y logró que las decisiones de la Asamblea Constituyente en una votación por mayoría simple pasaran a tomarse por mayoría simple. ¿Sí? Imagínense el entuerto. La oposición perdió. Desde el inicio de la Asamblea Constituyente, Evo y el MAS defendieron el carácter originario de la Asamblea Constituyente, que de repente a nosotros nos suena enigmático, pero básicamente quiere decir que la Asamblea tiene carácter originario porque resulta superior e independiente de todo poder establecido. Esa es la forma en que la Asamblea se sobreimpone al Congreso y pasa a controlar la sociedad. Tras semanas de discusiones, otra vez el partido de Evo logró aprobar por mayoría en la Asamblea Constituyente para declararla originaria. Ok, ahora, ¿qué nos espera aquí en el Perú? Bueno, tengo noticias. Les voy a leer exactamente palabras del electo presidente Castillo el 28 de julio del 2021 en su mensaje de toma de mando. Él dijo: la Asamblea Constituyente del Bicentenario debe ser plurinacional, popular y con paridad de género. Su composición tiene que incluir, al lado de candidatos propuestos por las organizaciones políticas inscritas, a porcentajes de candidatos provenientes de los pueblos indígenas, nativos y originarios, y del pueblo afroperuano, además de candidaturas independientes provenientes de los gremios de organizaciones populares y de los gremios sindicales. Bueno, para eso fundó su Federación de Educadores. También, claro. Al día siguiente. Bueno, esto es, pues, no podemos decir que no nos han advertido. Y esto lo están tratando de sacar adelante. Este es el libreto. Así que no se sorprendan cuando dentro de poco comience a popularizarse la frase de carácter originario, plurinacional. Palabras que hasta ahora no nos resultan familiares, pero que vienen con este paquete. Entonces, en este contexto,
José Ignacio, políticamente, ¿cómo ves esto? ¿Cómo enfrentar una amenaza de este tipo que además es una guerra anunciadísima? Yo creo que hay que explicarle a la gente de nuevo, con figuras muy, muy sencillas o tratando de que sean sencillas cómo funciona esto, ¿no? Fíjense, cuando uno tiene una fiesta o un club, yo acabo de hacer mi ejemplo acá, ¿no? Entonces tú, y esto pasa en todos los pueblos, ¿eh? En todos los pueblos pobres, ricos, clase media, tú tienes la fiesta. ¿Quiénes organizan la fiesta? Un grupo de personas que lo organizan, mueven la fiesta, ¿no es cierto? Se mueven, venden las entradas, te dicen que la fiesta va a ser excelente, que la fiesta va a ser la mejor de todas las fiestas. Se paran vendiendo las fiestas por todos lados, pero eso sí, ponen ahí en la puerta, ¿no es cierto?, a los que marcan el pase y dejan entrar a la fiesta. O sea, no es entrada libre, entran algunos nomás. Entonces, pues los Bermejos, los Noblecillas, los Albites, los Bellido y toda esta gente que está en redes sociales y que está ahí, son los que están armando la fiesta. Ellos han armado su fiesta y le están diciendo al pueblo, esta es la mejor fiesta y te va a salvar la fiesta. En esta fiesta tú vas a ser feliz. Lo interesante es que como ellos arman la fiesta, ellos luego dejan entrar a la gente, porque si llegan a ganar, ¿no es cierto?, ellos se van a poner en la puerta a decir quién pasa y quién no. El pueblo tiene esta ilusión de que la asamblea constituyente, solamente porque tiene la palabra asamblea, tiene algo de universal y popular, cuando en verdad la palabra asamblea es una retórica absolutamente falsa y mamarrachenta. La palabra asamblea no tiene contenido, no significa nada. Eso no es una asamblea. Sigue siendo un pequeño grupo de gente que organizó la fiesta, se paró en la puerta, solo dejó que entren en esa fiesta los que ellos querían que entren, y luego, ¿no es cierto?, todos los demás se quedaron afuera. Y formaste una nueva cúpula, una nueva élite, un nuevo grupito de poder, así como ha pasado en Venezuela, así como pasó en Ecuador con Rafael Correa, o en Bolivia, en cuanto país ha organizado este rollo. Entonces, más que una amenaza, es una mentira, es una estafa, ¿no? Es la mentira de la gran fiesta, la cual te vamos a dejar entrar, pero es mentira, no te van a dejar entrar, porque como bien dices, y eso ha pasado siempre, eligen a dedo a la gente y dejan un pequeño porcentaje para una supuesta votación que además está manejada por la gente que ellos ponen, porque finalmente los que cuentan la historia, los que arman la comida y los que eligen la fiesta, son los que ganan la batalla. Por eso es tan importante ahora convencer de que la Asamblea Constituyente, no tanto por miedo o por amenaza, sino porque es una estafa para el pueblo. El pueblo no va a recibir nada a cambio de esto, ¿no? Es cierto, bueno, hay que construir una narrativa, que creo que es lo que más falta hace, para contrarrestar la narrativa que se viene imponiendo, que valgan verdades, la han sabido fabricar, es bastante sencilla, como deben ser las narrativas. Ahora, tenemos entonces que aquí la oposición congresal de derecha, digamos, y la izquierda pro asamblea constituyente, en ambos casos no suman de manera alguna 87 votos. Entonces no les alcanza para una vacancia presidencial, no les alcanza para reformar la Constitución, no les alcanza para adelantar elecciones. Tampoco les alcanzaría para ir a una asamblea constituyente en 2 legislaturas, porque hacerlo de otra manera simplemente es inconstitucional, que es la maniobra desesperada que están intentando ahora, ¿no? O sea, en este contexto donde vemos que los políticos que están a cargo de gobernar no se ponen de acuerdo en lo más mínimo, ¿qué podemos hacer, Milton? Estamos en un peligro muy grande, ¿no? Falta de liderazgo. Sí, falta de liderazgo, pero también de una clase política más ilustrada, ¿no? Falta de una clase política ilustrada, sí, claro. Porque fíjate, lo que estamos viendo es algo que se ha repetido en el mundo, en varios países capturados por el comunismo más radical desde Lenin en adelante. El mismo Bermejo y el mismo Vladimir Cerrón lo dijeron públicamente, ¿no? Que el primer paso era la toma del poder, llegar al poder, que esa era la más fácil. Y además eligieron un buen candidato porque Castillo tenía una serie de características muy particulares que lo hacía un candidato atractivo sobre todo en zonas rurales. Y la segunda fase de su plan era conservar el poder, que era la más difícil, no era la más fácil.
Y en esa segunda fase de conservar el poder requerías hacer algunas acciones de la primera fase. Por eso, Castillo lo que hizo fue algunas cosas que desde mi punto de vista fueron criminales. Relajó la política de erradicación de hoja de coca. De hecho, incluso puso a un asesor de Bermejo, pero que también era asesor de los cocaleros del Braem, como ministro del Interior, que afortunadamente estuvo poco tiempo, pero luego desde De Vida declararon que la erradicación forzada no iba más y que solamente se iba a erradicar coca voluntariamente. En año y medio, la superficie de hoja de coca que provee al narcotráfico desde el Braem se incrementó en 50%. Porque desde ahí son sectores que van a acumular dinero para defender luego esta captura del poder. Algo parecido sucedió con la minería ilegal. Se relajaron todos los controles para que el sector minero ilegal gane más plata. Entonces, en ese tiempo, Castillo lo que se dedicó a dar dádivas, a ganar apoyo de distintos grupos. ¿Para qué? Para esta segunda etapa, que era la captura del poder, que él se adelantó. Si se hubiera esperado un poco más, probablemente esa coordinación de todas estas fuerzas no santas hubiera sido mejor. ¿Y para qué? Capturaban el poder, llamaban a asamblea constituyente con toda esta narrativa y cambiaban la constitución para dos cosas. Uno, tomar más control de los dineros públicos a través de cambios contra el capítulo económico, y dos, más importante, perpetuarse en el poder. Ninguno de estos aprendices de dictadores como lo fue Hugo Chávez, Maduro o Evo Morales, llegan para hacer un periodo democrático, llegan para quedarse ojalá de por vida y para que ellos y sus funcionarios se puedan atornillar en el poder y hacer la transformación de sus vidas y no la de la gente, ¿no? Si no, preguntémoslos a los 5 millones de venezolanos que han tenido que huir de Venezuela para buscar un mejor futuro para sus hijos. Claro, es cierto, el sueño de esos extremistas es pues la nueva constitución propia para quedarse por siempre en el poder y saquear al país. Eso es lo que debemos tener muy claro, para eso lo hacen, ¿no? Y Rosa, ¿cómo ves el tema entonces de los partidos políticos? O sea, porque al final se dice mucho que si no se logran las reformas políticas a tiempo, la elección que haya pronto va a ser, pues, va a dar malos resultados, porque con las mismas reglas no pretendamos nuevos resultados. Pero yo te preguntaría, ¿y con los mismos jugadores, con los mismos políticos, pensamos que se puede obtener nuevos resultados aunque cambies las reglas? Mira, yo creo que lo que hemos visto, así como hemos visto estos últimos 20 años un crecimiento económico importante, yo creo que de manera inversamente proporcional hemos visto una degradación de la política, ¿no? Y ha estado ocurriendo que se ha ido erosionando nuestra democracia y no nos hemos dado cuenta a tiempo con las llamadas de atención que habían, con el nivel de corrupción, porque no solamente ha sido Castillo, señores, tenemos a los últimos presidentes cuestionados o en prisión, o sea, no es una cosa de hoy, ¿no? Y si una gran democracia no progresa, no cambia, no mejora, lo decía Roosevelt, va a dejar de ser grande o va a dejar de ser democracia. Y eso es lo que está por pasarnos. Vamos a dejar, si es que no tomamos medidas, ahora yo creo que hablando de lo que está ocurriendo en este momento, esta asamblea constituyente de darse demoraría muchísimo tiempo, ¿no? Ya se denegó la posibilidad en el Congreso, ya no puede volver a revisarse en el Congreso hasta julio del próximo año, suponiendo que en el peor de los escenarios esto proceda. Son 120 días para llamar un referéndum y de ahí unos 9 meses para poder llamar a la elección de los eventuales constituyentes. Y esto se va a dar conjuntamente con las nuevas elecciones que tienen que darse ya sea a fines de
de este año o principios del próximo, pero van a haber nuevas elecciones. Entonces, ahí tenemos el juego importantísimo. Desgraciadamente no hay tiempo para las reformas políticas. Ya no, en el escenario que tenemos, probablemente no se den. Y ahí va a ser un esfuerzo muy importante de los partidos, que ojalá tomen conciencia, pero también es muy importante de nosotros, de los votantes, de las personas. Tenemos que salir a hablar sobre lo que está pasando. Yo creo que la posibilidad de mejorar y mejorar los aspectos de la Constitución que sí tienen que mejorarse, como el capítulo político, ya no están en este proceso y en este gobierno que está culminando felizmente. Y como dijo Milton, queramos ver el lado positivo es que este señor dio un autogolpe y aunque parezca que todo está muy mal y tenemos marchas, etcétera, este peligro de la constituyente se ve un poco lejano por las circunstancias que les acabo de comentar y creo que eso debemos rescatarlo. Creo que sí, y bueno, tenemos que concluir, pero efectivamente, posiblemente esta tormenta de una asamblea constituyente que el país no necesita, que sería lo peor que nos puede ocurrir, me parece, está felizmente, creo, alejándose por el momento bajo control, pero sin embargo, el país necesita ir a nuevas elecciones porque no vamos a poder vivir dos o tres años más con esta situación, con un gobierno de transición que se queda porque los políticos no se logran poner de acuerdo, quién sabe si para quedarse justamente 3 años. Entonces, ¿cómo vamos a superar este escollo? ¿Cómo podemos enfocarnos en la paz con un diálogo constructivo para recuperar la economía a pesar de todo este inmenso ruido político? Para empezar hay que poner orden en las calles, en las carreteras y los aeropuertos, porque si no hay una vida cotidiana normal, no podemos pensar en paz. Creo que esa es la gran tarea y le corresponde al Ejecutivo. No nos hagamos cuentos, esto no es cuestión de soplar la pluma. El Ejecutivo debe ponerse los pantalones o la falda y resolver el problema. Bueno, muy buenas noches, muy grato conversar con ustedes. Gracias. Gracias.